Te deberás de acordar de Dios en todo tiempo. Quizás uno de los momentos en que nosotros debemos recordarnos es que para tener éxito en la vida es necesario obedecer a Dios. El éxito del cristiano estriba en la obediencia a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos. Y ese sí es un cuidado que debemos de tener. ¿Y dónde están los mandamientos que Dios nos ha dejado a nosotros? Están en la palabra de Él, están en la Biblia. Y no podemos tener ese cuidado si nosotros no los estamos escudriñando. El primer señalamiento, el primer recordatorio, el primer mandamiento es escudriñar las palabras del Señor, y de esa manera nosotros vamos a tener cuidado de poner por obra lo que Él nos ha ordenado. Deuteronomios 8:6 también nos dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Aquí en la iglesia realmente todos nos vestimos de vestiduras santas, máscara de santos, pero cuando salimos de aquí somos iguales. Cuando estamos en casa somos lo mismo que cuando estamos en el templo, cuando estamos en el trabajo, porque el ser cristiano se trata de tener un carácter permanente, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, que no haya variabilidad. Lo que es usted aquí, lo es en la calle, lo es en el hogar, lo es en el trabajo y donde quiera que usted esté. Así que nosotros como cristianos vamos a guardar su palabra. Y es lo que el Señor le estaba mandando a los israelitas que venían de camino de Egipto hacia la tierra prometida. Nosotros también vamos de camino hacia la tierra prometida. Y en el camino tenemos muchas dificultades, muchos conflictos. Y estas advertencias se las está dando el Señor al pueblo de Israel, y es la misma advertencia a nosotros. No se olviden, nosotros somos aquí peregrinos, advenedizos, pasajeros. Vamos de camino y vamos hacia nuestra patria celestial. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que Deuteronomio nos manda: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. 8:8 de Deuteronomio dice: y vea las bendiciones cuando uno ha atendido el consejo del Señor. Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos y de aceite y miel. Versículo 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. En el versículo anterior nos está reflejando qué es lo que vamos a recibir cuando nosotros obedecemos el mandato. Ahí es 8:8, nos está llevando ya prácticamente, está enfocando el camino del triunfo, del éxito, porque no cualquiera recibe tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granadas, tierra de olivos y de aceite y de miel. ¿Qué estamos cosechando nosotros? Tristezas, amarguras, decepciones, angustias. El cristiano, a pesar de las circunstancias que esté pasando, no tiene que tener un espíritu de derrota, porque quien nos lleva a nosotros de victoria en victoria, y el capitán nuestro que va adelante, ¿quién es? Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temerle al Satanás. Satanás es el que está tratando de poner trampas y de robarnos el gozo, de robarnos la bendición que Dios ya nos ha preparado. ¿Sabe que la obediencia
realmente fundamental en la vida del ser humano. Voy a poner un caso en el hogar. ¿Qué ocurre cuando grupo de hijos? ¿Cómo trata usted al hijo más obediente? Pues lo trata con cariño, lo trata con afecto, lo trata con cuidado. ¿Y cómo trata usted al niño que se porta mal? No lo trata mal, pero lo saca de quicios. Y trata usted de corregirlo, y realmente hay veces le está llamando más la atención. Y que, por cierto, hay que hacerlo con mucha gracia, con mucho amor, con mucha sabiduría de Dios, a efecto de no perder a nuestros hijos. Los hijos muchas veces se pierden, no en la calle, se pierden en el hogar, por la forma como los tratamos. Por eso necesitamos nosotros tener el consejo de Dios para corregir, orientar y educar a nuestros hijos. Lea mucho la Biblia, aconseje, reprenda a su hijo con la palabra. Y no lo haga cuando usted esté enojado, sino hágalo con mucha sabiduría. Hay un caso en la Biblia que nos muestra a nosotros el peligro de desobedecer. Hay varios casos, pero a mí me impacta, me impresiona el caso del rey Saúl. El rey Saúl desobedeció más de una o dos veces, pero el que más me impactó es este caso cuando Dios, a través de profeta Samuel, le instruyó a Saúl que fuera a destruir al reino de Amalek. Y le dio la instrucción bien precisa y le dijo: no vas a dejar ni un ser viviente, todos los animales, todo lo que encuentren, arrásenlo. No traigan nada, no traigan botín del anatema. Y se fue Saúl, derrotó a los amalecitas, pero a su regreso, cuando venía de camino, Dios le habló a Samuel y le dijo: he desechado a Saúl, porque no ha cumplido con las instrucciones que yo le he dado. Por lo tanto, por su desobediencia, también yo lo he desechado y deja de ser rey. Qué tremenda la desobediencia. Y muchas veces pasa con nosotros también, con el Señor. ¿Hasta cuándo el Señor va a tener la paciencia? Porque a Saúl lo toleró, pero hasta aquí el Señor le rebalsó. Y Samuel sale a encontrar a Saúl cuando viene de conquistar a los amalecitas, y le dicen a Saúl que el juez va de camino hacia él, y él se adelanta a recibirlo, y le dice: he obedecido al pie de la letra todo lo que Dios me mandó con respecto a los amalecitas. Pero ya Samuel estaba advertido de lo que había hecho Saúl. Y le dice Samuel: ¿y qué son esos balidos de esas vacas y de esas ovejas? Y trata de darle explicación y le dice: no, eso lo hemos traído para que tú ofrezcas sacrificio a tu Dios. Y luego hace una serie de explicaciones no valederas. Y ahí les voy a leer lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vea, es triste la historia y el final de este rey, porque allí terminó su reinado. La obediencia a Dios, lo que sí les ordené, dice, y una imagen, fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Les repito esta imagen.
Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcase conforme a todo lo que yo les ordene, ¿a fin de qué? A fin de que le vaya bien. Jeremías 7:23. Dios honrará la obediencia de sus hijos. También debemos acordarnos de Dios en todo lo que Él hizo. Debemos acordarnos de lo que Dios hizo con nosotros, y veamos lo que hizo, lo que dice al pueblo de Israel. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estaba recordando, y realmente es lamentable que nosotros hayamos olvidado esos momentos especiales cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan la fecha cuando nacieron de nuevo? Levante la mano los que se acuerdan cuando aceptaron a Cristo y nacieron de nuevo. ¿Sabe que esa es una fecha realmente muy memorable? Yo la recuerdo con frecuencia. Era un desastre. Fue un 20 de octubre de 1974 cuando yo tuve el encuentro con Cristo. Y desde ahí para acá, Dios no me ha fallado. Ha habido altibajos, no espirituales, no caídas, pero en cuanto a los problemas que uno tiene en la vida, como los tuvieron los israelitas en ese caminar por el desierto, así ustedes las han tenido. Hoy en esta pandemia, ¿le ha dado gracias a usted porque el Señor lo ha guardado? ¿Ha pensado usted en algunos familiares que han sido afectados por esta pandemia, por este coronavirus? ¿Le ha agradecido a Dios por esos familiares que Dios los ha guardado, los ha salvado y los ha librado de la enfermedad? Hay muchas cosas grandes y buenas que Dios ha hecho que debemos acordarnos. Yo recuerdo cuando me encontré por primera vez con la que fue mi esposa. Cuando yo me convertí, yo le pedí al Señor que me diera una mujer que lo amara, una mujer que estuviera a mi altura, con mi educación. Y Dios fue bueno. Dios me la dio. Y eso no hay que olvidarlo. Luego me dio a Yoalmo, nos dio a Yoalmo. Un tiempo después nos dio a Debbie. Y han sido momentos muy lindos que uno tiene que recordarlos con gratitud al Señor. Luego Dios me llamó al ministerio, aún con mi resistencia de no querer servirle al Señor, porque yo soy nieto de un pastor. Creo que fue el primer pastor en El Salvador, un militar que se retiró del ejército porque le predicaron y le fascinó el evangelio más que la milicia. Él era capitán del ejército y colgó las botas y los guantes y se dedicó a predicar. Es impresionante. Pero vi lo que sufrieron los evangélicos de ese tiempo. Despreciados, en las tiendas no les vendían, mucho menos les iban a fiar. Nosotros no éramos humillados en el pueblo por la posición de mi abuelo, porque mi papá era el alcalde, porque mi mamá era la directora de la escuela. Había cierto nivel de respeto hacia nosotros, pero fuera de ello, fuera de la cobertura, éramos come gallina, éramos herejes y éramos despreciados también juntamente con todos los cristianos. Pero mi abuelo consagró a la familia, a sus nietos, para que predicaran el evangelio.
Al fin llegó esa promesa que Dios le hizo a mi abuelo. Mi hermano en Chile, allá recibí el llamado para dedicarse a predicar. Yo lo recibí con la muerte de mi esposa. Allí me movió, me sacudió, hasta que yo entré al bíblico a estudiar. Y aquí me tienen. Y yo creo que es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, de servir al Señor. Y lo voy a hacer hasta el último día, como lo hizo mi abuelo. 105 años. Llamó a mi mamá se lo llevó a mi casa, él no quería irse, pero mi mamá se lo llevó a la casa, ya muy anciano. Y llamó a mi mamá y mi abuelo le dijo: nena, cántame Más allá del sol, hija. Y mi mamá se acercó, lo retuvo en sus brazos y le cantó todo el himno de Más allá del sol. Y después le dijo a mi abuelo: oremos. Y comenzaron a orar. Luego de que tuvieron un tiempo de oración, mi abuelo le dijo a mi mamá: nena, recostame y pedir al Señor que te consuele, me está llamando, ya me voy. Sin ningún quejido, sin ningún dolor, sin nada, simplemente el Señor lo llamó y partió. Y qué lindo que todos tuviéramos esa convicción que tenía mi abuelo, y es una experiencia que marcó mi vida. Y yo espero que si algún día, no sé si es pronto o hay mucho más tiempo, pero me gustaría irme como se fue mi abuelo, oyendo esa voz: ven, y decir como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que me dará el Rey justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que guardan mi venida. No olvidemos eso. Nosotros tenemos que recordarlo permanentemente, y no solo recordarlo, compartirlo. Porque esa es la razón de que tú estés en Cristo, de que no olvides ese apoyo, esa ayuda, ese sostenimiento, ese soporte que te ha dado siempre y que te va a seguir dando el Señor a ti. Pero si quieres ser bendecido, no te olvides de la bendición de Dios. Deuteronomio 8:4 dice, habla sobre el vestido. Dice: tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En estos tiempos que llevamos del 19, 20, 21, ya 22 con pandemia, mire, ninguno de ustedes ha aguantado hambre. Es más, algunos dicen que la pandemia y esa encerrona que tuvimos, esa cuarentena, la ropa se encogió. En mi caso, casi toda la ropa se me encogió. Las camisas no me quedan. Entonces, esto significa que el cuidado de Dios ha estado sobre nosotros, a pesar de las condiciones, de las circunstancias difíciles que hay. No se olvide que ha sido la mano de Dios sobre usted y sobre los suyos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndolos y probando a la postre. Comimos suficiente en esta pandemia. Así es que no olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Y quizás ese es el milagro más grande que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho en tu vida. Que te sacó de la esclavitud del pecado. No debemos de olvidar. Y ni volvamos atrás. No recordemos a Egipto. Mantengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos lleva de victoria en victoria. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Y Colosenses 1:13 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Lo que Dios está haciendo, todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos viene de Dios. Deuteronomio 8:7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Esas son las bendiciones que Dios tiene para ti. Deuteronomio 8:10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? Hay algunos que nos envanecemos con lo que y decimos: lo que hemos logrado lo he hecho con mi esfuerzo, lo he hecho con mi sudor, como que nadie hubiese aportado en ese bien que has adquirido. Y no es cierto. El primero que ha estado allí es Dios. Te ha dado salud, te ha dado fuerza, te ha dado recurso. Y nos jactamos y nos presumimos de que lo obtenido es por nuestras propias habilidades y capacidades. ¡Qué tristeza! Deuteronomio 8:12 dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en lo que habitas y se enorgullezca tu corazón. Cuidado. Algunos han tenido la bendición, el privilegio, al menos hoy ya hay más expansión de la educación, pero en mi tiempo que nos tocaba ir a la universidad, solo era la nacional y era la universidad católica, la UCA, no había otro lugar. Si usted era bloqueado en la Universidad Nacional, difícilmente se iba a la UCA, porque la nacional era la universidad para la gente con menos recursos. Pero usted se graduaba de la universidad como un privilegiado, porque había miles que se quedaban afuera. Pero eso no lo veía el que se graduaba. Es más, algunos que se graduaban adquirían posiciones realmente egoístas, cerraban filas para que la Universidad Nacional pusiera materias coladores para que las facultades no graduaran a mucha gente. Recuerdo la Facultad de Medicina, que había materias muy difíciles, muy complicadas, materias colador. Ingeniería, cuando llegabas tú a Matemáticas 3, ahí comenzaba a ponerse difícil la vida del estudiante. Yo no sé, cuando llegaba a cálculo y resistencia en materiales, ahí una coladera, digamos, segunda matrícula, tercera matrícula, a suficiencia, y por último afuera. ¡Qué tristeza! Ahora es diferente, pero la gente que está graduando debería pensar que ha alcanzado esa posición no por sus propios méritos. El Señor es el que ha estado ahí, aún a los impíos. Hay un momento en que los va a apretar. ¿Y usted cree que ha hecho todo eso con su facultad, con sus conocimientos? Hay gente que tiene no solo la maestría, sino el doctorado, 2 doctorados, y ahí andan ahora buscando trabajo. Las cosas se ponen en un momento muy complicado, muy difícil, pero Dios te saca adelante. Dios te va a sacar adelante y te va a dar la oportunidad, pero tienes que aprender a confiar y a creer en Dios. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios tiene pactos con nosotros también. Dios ha hecho pactos con nuestros padres cristianos, y está haciendo pacto contigo, un pacto que lo estás trasladando para tus hijos. ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Qué querés de tus hijos? Yo siempre he dicho, mi esposa se incomodaba cuando le decía, el Señor nos ha regalado hijos para que ellos sean de influencia en nuestra sociedad.
¿En qué momento? Pues Dios lo sabe, pero mis hijos van a ser de influencia en la sociedad. Si el Señor quiere que ellos sean funcionarios públicos, excelente. ¿Usted ha pensado que su hijo puede ser presidente de la República? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano los que creen que su hijo puede ser presidente de la República? Y aunque les dé risa, le voy a decir, mi madre fue maestra. Estuvo en una ciudad que se llama Guadalupe. Ahí tuvo una muchachita que era la que le ayudaba a ella en las cosas de la casa, que fue la esposa del presidente Rivera. Usted no sabe. De allá de mi pueblo salió un señor, un cipote de familia humilde, presidente de la República, sencillo, doctor Gómez. Usted sueñe. ¿Sabe que los judíos tienen esa característica? Yo estaba allá en Chicago y oí una conferencia de John Maxwell, y John Maxwell comentó un testimonio sobre una experiencia que tuvo con una señora allí en el parque de Chicago, que él vio una señora bien interesante con 2 niños. Los había amarrado con una pitilla, con una correa, y se acercó y le preguntó cómo se llamaban los niños. Y la señora le contesta muy amablemente y le dice: ¿a quién de ellos se refiere? ¿Al doctor o al ingeniero? Vea qué lindo, los papás tienen que proyectarse. Los judíos eso hacen, proyectan a sus hijos hacia el futuro. Usted tiene que soñar por sus hijos. Usted no está gastando, usted está invirtiendo en sus hijos. Y cuando habla de inversión, usted está soñando qué es lo que quiere que sean sus hijos. Ahora, sus hijos en un futuro tienen que casarse. ¿Usted está pensando y está orando por la pareja de su hijo o de su hija? ¿Lo está haciendo? ¿O cree que es una locura? ¿Cuánto cree que es una locura que desde ya oren por su pareja? Mi esposa entendió el mensaje. En varias veces me desperté y no la encontré en mi cama y me preocupé. Y me levanté a buscarla. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Estaba arrodillada, orando sobre la cabeza. Arrodillada, orando sobre la cabeza y con la otra mano puesta en el corazón de su hijo de 5 años. Y balbuceaba ahí sobre que le diera una esposa idónea a su hijo. Que guardara sus pasos, que guardara su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los padres. Ahora, y lo estoy recordando porque dice el Señor que recuerde ese pasado, que no lo olvide, y lo comparto con ustedes para que ustedes también tengan ese sentido de responsabilidad y compartan con sus hijos esa oración intercesora. Ahora, el temor de Dios nos quita todos los temores. El amor de Dios nos quita todos los temores. Leamos el Salmo 34, 4-10. Salmo 34, del 4 al 10. Y subráyelo. Dice el Salmo 34, del 4 al 10. Busqué al Señor y Él me respondió. ¿Me libró de qué? Me libró de todos mis temores. 5. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó al Señor y le oyó y lo salvó de todas sus angustias. 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. 8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. 9. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Qué lindo que el Señor nos libra de todos los temores, porque donde está el Espíritu del Señor
ahí hay libertad y ahí no hay temor. Porque el temor no es de Dios, el temor es de Satanás, el que está metiendo temor. Así que el Señor lo guarde. Pero el principio de la sabiduría es el temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Para finalizar, vamos a quedarnos en este punto. Nunca debemos olvidarnos de Dios porque nos enorgullecemos. Nunca debemos olvidarnos de Dios porque nos enorgullecemos. Deuteronomio 8:14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde hemos salido nosotros? Cada uno está consciente de dónde venimos. Algunos nos hemos olvidado de las raíces. Nos olvidamos y no hablamos del rancho de donde salimos. No queremos comentar del mesón. Pero ahí fue una tremenda escuela que recibimos nosotros. Ahí recibimos una gran educación. Y no nos avergoncemos de nuestro pasado, porque eso es parte de nuestra riqueza cultural. ¿Sabe que en ese orgullo que nosotros nos va creciendo, muchas veces en nuestras necesidades, creemos que tenemos capacidad porque hemos superado muchas situaciones y tratamos de olvidarnos de Dios si no recurrimos a Él y queremos tener respuesta con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestras relaciones, con nuestros recursos financieros, y de repente piensa en el compadre, piensa en la comadre, piensa en el funcionario que es su amigo y toca la puerta y nada. Le ofrecen, el político le dice que sí, le ofrece ayuda y pasan los meses y los años y van a pasar los siglos y no va a tener respuesta del político, porque él solo da respuesta cuando está en campaña. Y usted sigue tocando puertas y ¿sabe qué? Tiene el agua hasta el cuello, como todavía respira, no busca a Dios. Hasta que usted está angustiado, hasta que le llega el agua a la nariz y ya no puede respirar, ahí se acuerda de Dios. Y mire qué bueno es Dios. Es tremendamente misericordioso que Dios le extiende la mano y lo saca. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el Dios al que nosotros creemos, seguimos y servimos. Un Dios de gran misericordia. Posiblemente usted en esta tarde esté pasando una situación difícil y tal vez por su orgullo no ha buscado a Dios. Pero hoy está en este lugar apropiado y Dios te está hablando y Él te está ofreciendo darte la mano, darte la respuesta y tú tienes que creerle. Que si tu fe fuese como el grano de mostaza, ese día tú recibes la respuesta que el Señor quiere darte. Deuteronomio 8:17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído la riqueza. Qué engaño más grande que nos damos nosotros, que el Señor en un soplo te puede quitar todo. Aún a los hombres santos, nosotros tenemos el caso ahí en la Biblia de Job. Job era un hombre puro, perfecto, limpio, íntegro. Sin embargo, Satanás lo pidió para tocarlo. Y dice que en un solo día perdió a todos sus hijos, perdió el ganado, perdió la hacienda. Pero él no protestó a Dios. O sea que algunas veces las pruebas vienen no porque nosotros estemos mal con Dios, sino porque Dios quiere probarnos también. Pero aquellos que niegan a Dios, que se resisten a Dios, Dios también puede darte respuesta. Proverbios 29-23, a los que, aquí no hay ninguno de estos que tengan orgullo, que se jacten de lo que son. Dice Proverbios 29-23, el orgulloso será humillado, pero el humilde será enaltecido. Que el Señor nos ayude para que todos nosotros actuemos con humildad. Proverbios 18:12 dice: al fracaso le precede la soberbia humana y a los honores les precede la humildad. José de San Martín escribió un pensamiento que dice: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a los pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota
de poder. En la iglesia se tiene ese cuidado de que la gente que es nueva o neófito no se le da ningún cargo de liderazgo porque de repente está inflado, porque no ha crecido, no ha madurado espiritualmente. Así es que si en el mundo usted encuentra este tipo de situaciones, terminemos aquí. Este pensamiento que dice: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro,